este Vintour 2026, primero agradecemos a Ignasi por apoyarnos, por otros expositores. Ignasi, no sé si puedes decir o adelantarnos brevemente desde España quiénes van a ser, que tú estimas que nos van a acompañar en este Vintour. Bueno, pues en este BIM Tour tenemos confirmada la presencia de Daniel Matos, que es una persona, yo creo que vital para un BIM Tour de este tipo, porque es la persona que ha creado la Room sobre energía en Building Smart International, y esto es ya todo una referencia. Estará con nosotros también Monique Liguori de Ernst Young, que es una consultora en la que han trabajado con distintos digital twins de infraestructuras y oficinas de Petrobras en Brasil. Y vamos a tener también a Isame Lapsi, que yo creo recordar que en el 2021 o algo así ya participó en uno de los Tours dedicados a oil and gas, que fuimos atrevidos para hacerlo en ese momento, y que es una persona que ha hecho distintos gasoductos y oleoductos utilizando BIM. O sea que será también una presencia. Ha trabajado muchísimo en los Emiratos. Es una presencia, yo diría, como mundial en este BIM Tour que estamos organizando, ¿no? Muchas gracias, Ignasi. A Bueno, vosotros. los esperamos entonces en los siguientes Vintour. Fíjense que este Vintour, vamos como decía, vamos a hacer este reconocimiento a las personas que asistan a estas Vintour y a los siguientes Vintour. Este es un evento que hemos coordinado con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Vamos a ver si está por ahí conectado el ingeniero Enzo Betancur. Bueno, si no, lo pasaremos cuando se conecte. Em, que habla sobre, este es el certificado que vamos a estar entregando. Decía que como miembros del PMI Global, bueno, agradecemos a esta institución por difundir este material tan interesante de lo que es la gestión de proyectos. Y sobre este Vintour tiene una motivación en particular que es, primero, la modificación de la ley de hidrocarburos, que dibuja un panorama en Venezuela interesante que tiene que ver con la actuación metodológica en las condiciones operativas de la industria petrolera. Marca lo que es la trazabilidad, marca lo que es unas bases para el desarrollo sustentable de la industria petrolera, todo lo que tiene que ver con contrataciones públicas, y eso es lo que se va a plantear y se planteó con esta propuesta que se ha llevado a la institución, se ha presentado y bueno, se está en tramitaciones pues para poder hacerla efectiva. Y se trata de la modernización inteligente de la industria petrolera. Voy a pasar esto, realmente esto es una introducción porque la presentación la va a dar el ingeniero Bernardo García. Esta es una visión estratégica para generar valor en la infraestructura petrolera. Esto es lo que nos orienta en el Vintour y potenciar las capacidades técnicas estandarizando la información, ¿no? Em, y con esto también vamos a mostrar, fíjense que el PMI ha publicado una serie de documentaciones que tiene que ver con todo lo que es la parte de la asistencia de inteligencia artificial para todos los proyectos que se ejecutan bajo este nuevo estándar y para liderar pues todo lo que son los proyectos de inteligencia artificial que de más está decir que vamos a presentar también una serie de recomendaciones en este tema. Dentro de las propuestas está implementar la inteligencia artificial a través del Colegio de Ingenieros con un plan maestro para dos temas de inteligencia artificial que estamos manejando en este momento. Uno es el tema de los agentes, otro es el tema de manejo, enseñar lo básico a los ingenieros en el parte del PRON y la parte de orquestación de inteligencia artificial para optimizar el uso de la misma, ¿no? Entonces, esta reforma de la ley tiene unos principios de ejecución contractual orientados a preservar el equilibrio económico, la trazabilidad técnica y financiera y también la transparencia. Por cierto, por ahí se encuentra conectado también Johnny Farfán desde España, Ignacio, por allá está en España Johnny, también trabajando con una empresa transnacional allá en España. Magnífico. Él va a ser uno de los siguientes expositores también del Vintur, está trabajando con una empresa también en el sector petrolero. Saludos. Saludos, Johnny. Se presentaron dos propuestas ante el gremio y ante el país, que es el secreto para las transformaciones profesional, que no es ningún secreto, simplemente son unas propuestas para poder dar ese salto cuántico que necesitamos en cuanto a la documentación, la preparación de los profesionales y todo esto que viene, esta avalancha
de trabajo que puede venir si las condiciones efectivamente se dan como aparentemente está sucediendo en el país, ya con las empresas consultando cómo va a ser toda esa ejecución de proyectos y trabajo en Venezuela y vinculado a la industria petrolera. Bueno, estos son los Vintur que tenemos. Ya le vamos a dar el pase a Bernardo. Ya dimos uno con Ignacio que dio la introducción a este Vintur. Después tenemos con el ingeniero Bernardo. Vamos a tener uno donde va a explicar la propuesta, que es el siguiente, y después uno con eh, Johnny. Y los siguientes van a ser, por supuesto, coordinados con el arquitecto Ignacio Pérez Arnal, también desde España, con los distintos invitados que vamos a tener de diversas partes del país, del mundo, perdón. Entonces, fíjense que una propuesta que estamos haciendo, Ignacia, aquí en Venezuela hubo rápidamente te indico y a todos los participantes de esto, aquí hubo una propuesta hace muchísimos años que fue la preparación de un sistema por la promoción de la inteligencia, que eso hizo que desde el año 1979 aproximadamente se implementó un plan de preparación a través del Ministerio de la Inteligencia que se desarrolló en aquel momento, que parecía una locura, pero existió, y eso condujo a que Venezuela tiene en este momento la mayor cantidad de directores de orquesta en el mundo y y mayores cantidades de orquesta por habitante en el mundo. Eso fue un plan que se desarrolló con inteligencia, promoviendo esa idea primaria del maestro Abreu, pero después a través del Ministerio de la Inteligencia. Nosotros estamos haciendo una propuesta similar, que es dominar la IA, llevarlo a todos los profesionales con una propuesta estructurada de orquestación, etcétera, que se planteó allí, está bastante explicada. Y además estamos diciendo algo interesante, preparar los John Connor del futuro, porque para dominar la inteligencia artificial, lo más importante es conocerla, ¿no? En el caso de que esa inteligencia artificial aparezca, esa inteligencia artificial descontrolada, que es la que vemos en las películas, ¿no? Bueno, esa es una propuesta para poder manejar la información de una manera rápida, porque tú te imaginarás o se imaginarán los que nos escuchan, tenemos que modernizar normas, avanzar en criterios, modificar leyes, etcétera, y eso hay que hacerlo en un tiempo muy corto. Bueno, esa es la razón por la cual se propone esta iniciativa. Entonces, bueno, estamos en esto, impulsando lo que se pueda con el tema vinculado con la industria petrolera. Y esta propuesta la estamos impulsando a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que esperemos que lleve a feliz término esa propuesta. Ok, estamos ya pasados ciertos niveles. Y bueno, yo voy a dejar con ustedes. Empezamos con el tema del PEMBOX eh, como primer eje estratégico dentro de la gestión de proyectos de construcción y, por supuesto, de oil and gas para la industria petrolera, ¿no? Entonces, me disculpo con las interrupciones que hubo al principio, pero ahora sí vamos con el ingeniero Bernardo, miembro del PMI Global también, experto en el área de gestión de proyectos, desde hace muchos años con el PMI, profesor nacional e internacional en estas áreas, además profesor del Diplomado BIM. Así que bueno, Bernardo, te dejo acá con la audiencia. Ya tenemos conectados 110 personas a nivel global, lo cual es una asistencia. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de ser lo más breve posible porque hoy tenemos, Ignacio, una pelea en contra, que es el juego de Venezuela contra Estados Unidos, que es dentro de poco. Ese juego final, magnífico, extraordinaria oportunidad que tiene Venezuela de brillar pues, en el firmamento mundial del béisbol. Así que bueno, adelante, Bernardo. Bueno, buenas tardes. De verdad que la gerencia de proyectos hace milagros, ¿no? Porque yo acabo de hacer un milagro aquí para poder escucharte bien. No sé qué hice, pero lo hice. Y bueno, yo soy Bernardo García, soy consultor internacional en gerencia de proyectos. Con muchos años de experiencia, voy a compartir, si me permiten. Ahí estoy compartiendo ya el material. Y hoy, pues me tocó a mí, Ignacy, ponerme al frente de la pantalla. Y vamos a hablar un poco de lo que me encanta, de lo que me gusta, de lo que he hecho por muchos años a lo largo de mi vida profesional, que es hablar de project management, aplicado exactamente a proyectos de construcción y a otros tipos de proyectos. Para aquellos que no me conocen, rápidamente, pues
Ya ustedes saben lo que yo hago. Preparo a personal para la certificación PMP y aparte de eso, pues trabajo como consultor en varias empresas, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, Agencia de Proyecto y Calidad en Panamá, y al igual que en una obra en República Dominicana, privada. Y soy un consultor pues que a lo largo de 19 años he permanecido en Project Management Institute, eh, haciendo esto, lo que me gusta, que es facilitar, es documentarme acerca de los cambios, porque primero cada 4 años hace un cambio de guía, y esta vez con una guía, como muchos han dicho por ahí, ciertamente eh, representa un regreso al tema de los procesos, pero con esteroides tecnológicos. Eso lo he leído mucho a través de las redes. Y ciertamente sí, hay elementos importantes, regreso a proceso, simplificación de los procesos, versus el Piambo 7 versus el Piambo 8, y importante los dominios de desempeño. Entonces, voy a comenzar rápidamente haciendo una definición del año 2017, de lo que para aquel momento, cuando el Piambo sexta edición fue lanzado por PMI, decía que era la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esa era la definición que nos daba en aquel momento el PIAMBO sexta edición del año 2017. Pero resulta ser que ahora hay una nueva definición. Ciertamente, ahí lo pueden ver. Repito de nuevo, es la aplicación de conocimientos, habilidades técnicas y herramientas. Y aquí podemos ver lo siguiente: cumplir ahora o superar el valor de la gerencia del proyecto no significa respaldar o aceptar el baño de oro o el gold plating o la corrupción del alcance, sino enfatizar un proceso de toma de decisiones impulsando el valor. Ya en el Piambo séptima edición se hablaba de valor, ayudando a asegurar que el resultado final satisfaga las necesidades de todos los interesados. Ese era el tema. Ese es el tema del Piambo 8, donde hay muchísimo hincapié en todo lo que esta guía nos trae a partir de enero del año 2026, cuya aplicación comienza el 9 de julio de este año. Por el momento está al aire, pero no se está aplicando para los exámenes de certificación Project Management Profesional PMP. Ahora bien, una definición también que es actualizada, porque en el pasado PMI decía que un proyecto era un conjunto de actividades relacionadas que tenían que cumplirse en un tiempo, con el costo, con la calidad, y ese proyecto era exitoso. Eso cambió ahora, colegas. Ahora, en esta actualización decimos algo un poco diferente: es una iniciativa temporal en un contexto único, emprendida para crear valor. Esto es totalmente nuevo, es diferente a lo que sabíamos en el pasado. Esa iniciativa temporal indica un principio y un final en la definición de proyectos en base a esta nueva edición del PMBOK, que nos dice que es una iniciativa temporal en un contexto único emprendida para crear valor. Y les comentaba que exactamente yo diría que el 99.99% de lo que está en esta guía habla sobre el valor. Esa iniciativa temporal indica un principio y un final para un trabajo de construcción o una fase del mismo. Y ese contexto único de un proyecto puede estar impulsado por objetivos diferentes, condiciones ambientales, enfoques, puede ser un enfoque predictivo, puede ser un enfoque adaptativo o híbrido, interesado y otras dimensiones. Esa es la nueva definición de lo que es un proyecto dentro de la guía, porque ciertamente hay actualizaciones, hay actualizaciones. Entonces, la conclusión es: los proyectos pueden ser esfuerzos independientes o parte de un portafolio o un programa. Bien, sigamos. ¿Qué ocurre con los proyectos oil and gas? Estos proyectos y de generación de energía son proyectos singulares por su complejidad y la variación de componentes que incrementan el riesgo, el famoso HAZOP, que es el riesgo operacional. Son proyectos con un valor financiero muy elevado, que en ocasiones alcanza billones de dólares. Eso pues
es parte de la experiencia de haber sido y haber formado parte de la industria petrolera venezolana. Por otra parte, integran una cantidad sustancial de tecnología en lo que se cuenta con licenciaturas, licenciatario, perdón, integración de estudios realizados por terceros en ingenierías básicas. Es parte de mi experiencia. Y un tema importante en las primeras de cambio es la sinergia que existe entre el PMBOK octava edición, Building Information Modeling, en los proyectos Oil and Gas. Ciertamente la flexibilidad del PMBOK octava edición y el rigor técnico de BIM en un entorno de alta criticidad como son los proyectos Oil and Gas energéticos es la clave para evitar los sobrecostos históricos del sector. Sí, eso ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia, creo que en todo el mundo. Entonces, ese paradigma tiene que ver con la sinergia entre BIM, PMBOK y proyectos Oil and Gas en el siglo XXI, en el siglo en el cual estamos viviendo. Y ciertamente el desafío del sector es la complejidad técnica, riesgos ambientales y volatilidad de precios y regulaciones ambientales estrictas, que es lo que está pasando hoy día en el mundo, producto pues de lo que todos conocemos. Eso está pasando y pasa, digamos, con cierta frecuencia en el tiempo. Esa evolución es la que presento a continuación. Como explicamos en el año 1996, ha ido por la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta, y llega a la octava edición en el año 2026. Pero ese triángulo de talento, que forma parte del PMBOK sexta edición, nos dice algo nuevo, que no lo decía exactamente el PMBOK 6, pero que lo dice el PMBOK 8, es que están las regulaciones ambientales en los tres elementos del triángulo: habilidades blandas, formas de trabajar y perspicacia empresarial. Pero sigamos. ¿Qué ocurre con el sector oil and gas? ¿Cuál es el desafío de este sector? Alta incertidumbre, complejidad técnica, proyectos nuevos, greenfield o modificaciones de plantas activas, brownfield, riesgos operacionales, cero tolerancia a los errores en cuanto al tema ambiental, seguridad en el trabajo, etc. Entonces el método tradicional de diseñar, escuchen esto, el método tradicional de diseñar, licitar y construir ya no es suficiente. Necesitamos algo nuevo. Y eso nuevo es un entorno integrado de datos. Entonces, uno de los segundos elementos que es importante, BIM como gemelo digital, Digital Twin, de la gerencia. ¿Qué nos dice? Pues sencillamente esto: a diferencia de un modelo estático tradicional, el gemelo digital es un reflejo dinámico conectado por datos, load sensor. Esto significa que con BIM tenemos la forma de monitorear en tiempo real lo que está pasando en la obra, en la refinería, en la plataforma, al instante, la capacidad predictiva que nos permite realizar simulaciones de qué pasará si, o el famoso what if, para anticipar fallos, y por supuesto la auditoría de precisión, que nos va a facilitar la comparación entre lo diseñado y lo construido, el HAZBIR, permitiendo hallazgos preventivos basados en datos exactos, no solo en muestreos manuales. Pero es aquí donde BIM se hace poderoso, porque BIM va más allá de la tercera dimensión. Es la integración de las dimensiones 4D, 5D, 6D, y el tema de sostenibilidad forma parte del PMBOK octava edición en proyectos de refinería y plataformas. Ya es un hecho, y si entonces a esto enlazamos el entorno común de datos, sería la única fuente de verdad para evitar errores en el diseño en el campo. En conclusión, digamos que ese digital twin o ese gemelo digital de la gerencia implica que los directivos no toman decisiones basadas en suposiciones, sino en datos en tiempo real que simulan el comportamiento de la planta o plataforma. Esa es la gran diferencia y, repito, uno de los temas importantes dentro de esa sinergia. Por supuesto, seguimos hablando de sinergia. BIM no debe ser una isla tecnológica, sino la herramienta que potencia al director del proyecto. Esta sinergia ocurre cuando los datos técnicos del modelo en la tercera dimensión se convierten en información de gestión para tomar decisiones. Y entonces la sinergia considera la gestión de la incertidumbre, el riesgo. Como el modelo predictivo de BIM alimenta la planificación de respuesta a riesgo de acuerdo al PMBOK, pero también toma en consideración el dominio del desarrollo
La planificación, el uso de simulaciones 4D, tiene que ver con la gestión del tiempo para secuencias constructivas y complejas, la entrega, el aseguramiento de la calidad, el quality assurance, mediante la detección de interferencia, class detection, y la medición, la reportabilidad en tiempo real vinculado al avance del modelo con la técnica del valor ganado, del Air Value Management, conocida por muchos de ustedes. Ahora bien, bajo el enfoque del PMBOK octava edición, la aplicación de BIM en proyectos oil and gas, ¿cómo es? Bueno, vamos a decir que se vuelve mucho más natural. Por ejemplo, un principio, el 5, que habla de sostenibilidad. Integra la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto, mientras que BIM permite simular el impacto ambiental de una planta antes de ser construida. La gobernanza, que formaba parte del PMBOK sexta edición, dentro del entorno, ahora es un dominio de desempeño, donde la gobernanza comprende el marco, las funciones y los procesos que guían las decisiones y actividades de gestión de proyectos para optimizar la generación de valor. Ahí lo tienen, la generación de valor. Y cuando hablamos del entorno común de datos, de BIM se convierte en herramienta principal de gobernanza de los datos del proyecto. Y hay más todavía. También podemos decir lo siguiente, observen, la finanza, el dominio del desempeño financiero. Cuando hablamos de dominio, tenemos hoy día, bajo la óptica del PMBOK octava edición, 7 dominios de desempeño: la gobernanza, el alcance, el programa, la finanza, los interesados, los recursos y los riesgos. Entonces, este dominio aborda los procesos y herramientas relacionados con el uso y la asignación de recursos monetarios, tanto internos como externos, a la organización que ejecuta, pero por otra parte el desempeño financiero se relaciona con los costos, con la estimación de costos, con la financiación y en algunos casos con la propuesta de valor del proyecto. Por eso BIM 5E, que es la gestión de los costos, facilita la gestión financiera que pide esta edición, conectando el modelo 3D con el flujo de caja en tiempo real. ¿Qué conclusión sacamos de esto rápidamente? De que sí, existe sinergia entre el PMBOK octava edición, entre BIM y los proyectos oil and gas, que ciertamente tienen algo que no tienen unos proyectos de construcción, que es el tema de riesgo, como ya decía al principio, el famoso HACCP, que es el riesgo operacional, la criticidad del riesgo operacional de proyectos oil and gas. Y por eso traigo esta lámina que habla exactamente sobre la gestión de riesgo, que nos dice que en los proyectos oil and gas debemos contemplar riesgos entendidos como condiciones o eventos inciertos que de ocurrir pueden afectar a uno de los objetivos del proyecto: calidad, tiempo, costo y alcance, siguiendo las buenas prácticas del PMBOK sexta edición. Pero si vemos un poco el tema del PMBOK octava edición, estamos hablando la generación de valor y beneficios para los interesados. La pregunta es cómo entendemos la generación de valor. Cuando el ingeniero en ingeniería hace un plano, un entregable, y en obra, pues sencillamente instala un intercambiador de calor, la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Está bien instalado? ¿Funciona? ¿Satisface el requerimiento del cliente? Producto de la instalación de un intercambiador de calor, de una bomba, de un compresor. Si la respuesta es positiva, pues sencillamente creó valor y va a generar beneficios en el tiempo. Porque hay algo que es importante comentar. En este tipo de proyectos, la creación de valor, digamos que tiene su complejidad, porque el hecho de que instalemos un equipo en una refinería, sencillamente no significa que inmediatamente hacemos un test, no, sino que luego, a medida que el tiempo va pasando, que se van desarrollando los subsistemas y y los sistemas se van probando por parte y luego en el prearranque es cuando realmente podemos saber si generamos valor y generamos beneficios. Esto es muy propio de empresas de manufactura, a diferencia de un proyecto de construcción de obras civiles o multidisciplinario. De este modo, la gestión de riesgo como dominio de incertidumbre y riesgo es un proceso sistemático, primero, de identificación, de análisis cualitativo y cuantitativo, de definición de una respuesta y de monitorear
qué tan buena fue nuestra respuesta para poder lograr los objetivos del proyecto. Por supuesto, en los negocios no hay beneficios sin riesgo y los proyectos con riesgo también tienen un alto potencial de beneficios si son bien gestionados. En otras palabras, uno de los temas frecuentes que muchas veces nos preguntan, ¿por qué el proyecto falló? Bueno, exactamente porque hablamos de tiempo, hablamos de costo, hablamos de calidad, hablamos de satisfacción, pero no hablamos de riesgo. Y entonces cuando tenemos las desviaciones, que tenemos producto, de que en esta hora no iba a pasar nada y pasó lo que nunca pensamos que iba a pasar. Por eso es importante hablar nuevamente de sinergia, el PMO más el BIM en oil and gas. Y de ahí la información del proyecto y las metas estratégicas cuando hablamos de principios de entrega de valor. Uno, el concepto central de gestionar tareas para gestionar resultados y que esos resultados realmente generen valor y generen beneficios porque sencillamente funciona. Tradicionalmente un gerente se enfoca posiblemente en preguntarle al obrero si cumplió o no cumplió con el llenado de un formato. Aquí la idea es gestionar resultados, que significa enfocarse en el valor entregado. Por ejemplo, esta línea de flujo operativa, esta línea de flujo operativa está ok. ¿Es el activo seguro para arrancar? Esas son las preguntas básicas que nos hacemos exactamente en este tipo de proyectos. Si está o no está. El impacto. El BIM facilita esto porque el resultado es un objeto digital verificado en el modelo, no solo una fila tachada en una lista de pendientes, sino que o funciona, no hay otra, porque de lo contrario, pues no podemos hacer la integración. Si hablamos de valor, que he hablado durante toda la charla, digamos que el valor conocido como el valor del proyecto en base a esta edición dice lo siguiente. Enfocarse en el valor no basta con entregar a tiempo y dentro del presupuesto. Si el proyecto no genera valor para la organización o a la sociedad, es un esfuerzo vacío. Entonces, esa es la clave y es ahí donde realmente Project Management Institute tiene el foco en el enfoque de valor. Y aquí lo podemos ver. Son 6 principios: visión holística, incorporación de gestión de calidad, crear una cultura que logre un equipo, asegurar la sostenibilidad y, por supuesto, liderar y el foco de valor. Es ahí donde realmente los principios del PMBOK 8, que anteriormente no eran 6, eran más. Hoy día PMI va a 6. ¿Por qué? Porque los gerentes de proyectos nos preguntábamos cómo hacerlos visibles en el PMBOK séptima edición. Aquí están visibles, en esta edición. PMI supongo que trabajó mucho para poder entender esto y darle cabida en esta nueva edición. Pero hay más. Valor, finalmente, es un indicador definitivo del éxito del proyecto. Es el propósito fundamental. Y ese valor significa contribuciones de carácter financiero, contribuciones sociales, beneficios sociales y, por supuesto, beneficios del cliente. La financiera, los sociales y los beneficios del cliente, pues forman lo que se llama el valor o el enfoque del valor de los proyectos en el área de proyectos oil and gas, y no solamente oil and gas, sino también en infraestructura. El valor representa entonces el valor total de los resultados del proyecto, especialmente desde la perspectiva de las partes interesadas. Un enfoque en el valor, apreciados colegas, busca maximizar el retorno de la inversión, el ROI, en el proyecto para el cliente, la organización que lo ejecuta y otras partes interesadas. Y aquí hay un mensaje muy subliminal: evaluar y ajustar continuamente la alineación del proyecto con los objetivos del negocio y así como con los beneficios y el valor previsto. En dos palabras sencillas, un proyecto que genera valor es porque está alineado a los objetivos estratégicos de la organización. De lo contrario, si no está alineado, pues no genera valor y no genera beneficios. Eso es parte también de lo nuevo que veníamos ya viendo a través del PMBOK séptima edición. Y para eso hay unos principios claves aplicados a propios operados. ¿Qué significado tiene propios operados? En el caso nuestro en Venezuela, la industria petrolera pues hace proyectos
hace refinería, construye refinería y las opera también. Este término describe un modelo de negocio de gestión donde una sola entidad, la empresa dueña del activo, tiene la propiedad total y además se encarga de la operación directa de la instalación, planta o plataforma, que es lo que ocurre en Venezuela. Por supuesto, la administración va mucho más allá de mandar, es la que custodia responsablemente lo que ocurre dentro de ese activo. En una refinería o plataforma, el gerente de proyecto no solo es un jefe, es responsable de la integridad de activos que valen millones, por supuesto, de dólares y de la vida de muchas personas. Y ahí está lo que ya les comentaba, el tema de riesgo operacional. En otros proyectos, pues es totalmente diferente a como lo es en la industria petrolera y gasífera. Y hay un enfoque, ese enfoque implica ética y cuidado a largo plazo. Aquí no se trata de terminar la obra rápido, sino entregar un activo que no falle por lo menos en 20 años. Nuestra experiencia en el pasado exactamente fue esa, donde realmente el tema ambiental, el tema de seguridad en el trabajo, era un tema que era considerado especial dentro del sector petrolero. Es parte de la experiencia y aquí yo agregué una nota donde digo, estos enunciados representan el cambio de mentalidad gerencial necesario para pasar de una administración de papeleo burocrática a un alto rendimiento en sectores críticos, como en el caso de los proyectos de petróleo y gas. Ahora bien, hay un pensamiento sistémico, el efecto dominó. En estos proyectos nada existe de forma aislada. Si cambiamos el diámetro de una tubería, piping, afecta la presión que debe medir el sensor, la instrumentación y el costo de los soportes del presupuesto y el 5D está presente. La gestión del costo. Y ahí hay unos vínculos con BIM, el modelo de la herramienta perfecta para el pensamiento sistémico. Al mover un elemento, el software te avisa que otros sistemas se ven afectados. Detección de interferencia y el recálculo de costos, porque están utilizando exactamente esa dimensión. La adaptabilidad y la resiliencia. Un tema importante es que del PMBOK séptima edición nos traemos la adaptabilidad, el famoso tailoring, que es el que realmente hace posible que podamos tener la aplicabilidad de esta guía en proyectos oil and gas y en proyectos de construcción de infraestructura y en la gestión de lo imprevisto, en excavaciones industriales o en paradas de planta, donde lo que dicen los planos viejos casi nunca coincide con lo que encuentras cuando tú abres el suelo. Eso pasa mucho. Lamentablemente, cuando hay perforación de pozo, tenemos un estudio de suelo y resulta ser que cuando se comienza a hacer la perforación, pues los ingenieros se percatan de que lo que está en el estudio de suelo muchas veces no es lo que conseguimos cuando se está haciendo la perforación del pozo. Y eso sucede muchas veces. No siempre, pero tiene cierta frecuencia, ocurre muchas veces. Pero por eso es importante la resiliencia. A pesar de lo que conseguimos, tenemos la capacidad de que el proyecto no se detenga ante el hallazgo, lo cual tiene una implicación. ¿Y cuál es esa implicación? Una práctica, si encuentras una interferencia no detectada y usas el gemelo digital para simular una solución alternativa en minutos, vas a ajustar el programa al 4G y sigues adelante sin perder semanas de rediseños manuales. Entonces, ahí es donde hay exactamente una creación de valor, una generación de beneficio que a la final hace posible exactamente que estos proyectos que tienen un costo muy alto, en billones de dólares, pues realmente se puedan completar acorde con las exigencias del cliente, generando valor y generando beneficios. Y aquí tenemos entonces a BIM ahora como el eje transversal. Vamos a hablar un poquito de BIM, muy poco. Y tenemos las dimensiones y observen ustedes. La transformación digital, BIM no es un software, lo hemos dicho muchas veces, es una metodología colaborativa de gestión de la información. Eso está claro. Pero ¿cómo lo aplicamos en proyectos oil and gas? 3D, el modelado, visualización de activos, detección de interferencia antes de soldar en canto. 4D tiempo, simulación de la secuencia de montaje de equipos pesados, dominio del desempeño, por ejemplo, torres de enfriamiento. 5D, el costo, extracción automática
de cantidad para presupuestos precisos, dominio del desempeño de la finanza y, por supuesto, la sostenibilidad y operación, que serían la dimensión 6 y 7, gemelos digitales para el mantenimiento predictivo de la planta, principios, integrar la sostenibilidad es crucial en proyectos de oil and gas. Entonces, hay unas conclusiones que posiblemente les van a llamar la atención, ya que PMI hizo muchos cambios, revolucionó, ciertamente, como decía al principio, regresamos al tema de procesos, pero con esteroides tecnológicos. La verdadera sinergia, apreciados colegas, ocurre cuando dejamos de ver el BIM como un dibujo y lo convertimos en el cerebro de nuestra gerencia. Es la herramienta que la administración tiene para cuidar activos de millones de dólares, el pensamiento sistémico para anticipar colisiones entre disciplinas, porque es un proyecto multidisciplinario, mecánica, electricidad, instrumentación y control, y la resiliencia para adaptarnos en tiempo real cuando el terreno nos desafía. Ahora bien, al final del día, el Digital Twin no es solo tecnología, es la garantía que tomamos para esas decisiones que el gerente de proyecto tiene que tomar realmente basada en la certeza visual y no en suposiciones. De ahí que debemos de pasar de administrar la incertidumbre a liderar la precisión. Y hay una diferencia apreciable en cómo hacíamos las refinerías en el tiempo pasado y cómo hoy en el mundo se construyen refinerías. Totalmente diferente. Y ahí está exactamente esta lámina que nos dice, vamos a gestionar resultados. Pasar de gestionar tareas a gestionar resultados significa que nuestro éxito no es haber instalado 100 metros de tubería, esa es la tarea, sino haber garantizado la integridad sistémica de una línea de flujo. Ese es el resultado. En consecuencia, el BIM es la herramienta que nos permite medir ese resultado con precisión quirúrgica. Apreciados colegas, gestionar proyectos de oil and gas, hoy no se trata de tachar tareas dentro de un programa, se trata de asegurar resultados críticos, generar valor y beneficio para todos los interesados. Tiempo, octava edición. Con esto, eh, pues sencillamente les voy a hacer una invitación a todos los colegas a que participen el día 28 de marzo a nuestro curso de gerencia de proyectos, en donde vamos a hacer un recorrido, un viaje desde el PIAMU tercera edición y por supuesto terminando con la octava edición y donde el ingeniero Leonardo Mata, que va a estar conmigo en el curso, pues va a dar un adicional que sería el tema de la inteligencia artificial aplicado al Project Management, que forma parte del contenido del PMBOK octava edición. Es un curso presencial que se va a facilitar el día 28 en Caracas y los animo a que se inscriban porque va a estar muy interesante todo lo que vamos a hacer durante esas 24 horas. Bueno, gracias por su atención. Bueno, aquellos que no me conocen, soy ingeniero civil con una especialidad en hidrología, consultor senior, mentor facilitador y ponente internacional, director de la empresa de Consultores, miembro del PMI Capítulo Bogotá y por supuesto, el PMI Capítulo Global. También tengo una acreditación de gerencia de proyectos Association for Project Management de Inglaterra. Soy miembro de la Comunidad Internacional de Construction de México, certificado en gerencia de proyectos con BIM, Colegio de Ingenieros de Venezuela, y ahí tienen pues el LinkedIn y mis coordenadas para que me puedan ubicar a través de YouTube, a través de WhatsApp y a través de las redes sociales. Realmente ha sido un gran placer haber estado con ustedes este tiempo muy rápido y bueno, como quien dice, haciendo milagros producto de la tecnología. Así que bueno, Leonardo, ha sido un Gracias, placer Bernardo. haber estado con ustedes. Realmente se complicó un poco el tema, no sé qué pasó, pero tratamos de hacerlo mejor en el tiempo que tuvimos. Muchísimas gracias y No, feliz tarde. tranquilo, Bernardo. Muchísimas gracias. Y que Venezuela esta noche se titule campeón, ok, en béisbol. Eso es lo que estamos Ese, esperando. ese es nuestro deseo. Fíjese, para los que se comunicaron, que antes nos hicieron unas preguntas, bueno, muy interesante el tema de Bernardo. Fíjese, esta propuesta, Ignacio, para hacerlo ahora ya os resuelto el tema tecnológico, está circunscrita dentro de una cosa interesante, primero que expliqué,
Hay 8 pilares porque para circunscribirnos dentro de todo esto que Bernardo acaba de presentar, a esto no se llega porque hay muchas normativas que están asociadas con lo que Bernardo acaba de plantear, que lo vamos a aplicar en el próximo Vintour, ¿no? Y también lo vamos a presentar en los siguientes Vintour para aproximarnos. Hay 8 pilares fundamentales para poder de una manera, dar un salto cuántico para meternos dentro de este concierto internacional de los proyectos, de los profesores venezolanos, ¿no? Que nada más en el sector de ingeniería hay más de 300 y algo miles en Venezuela, ¿no? Entonces, esos pilares que se están proponiendo, que en parte de ellos los menciona Bernardo, primero es la metodología BIM, como un impulso que venimos hace tiempo, incluso con diplomados, etcétera, impulsando, donde Ignasi es uno de los principales referentes a nivel hispanoamericano en el área BIM. También por ahí están otros colegas que han impulsado esto, ¿verdad? Ignasi, que digo, ya ha llegado, el momento está llegando, ¿no? A estas cosas. El segundo elemento de esos pilares que vamos a explicar en la próxima presentación y cómo se desarrollan esos pilares es que tiene que haber un sistema, vamos a decir, orquestado con la gestión de proyectos. Y la parte orquestada está lo que está presentando Bernardo en este momento, que es a través del PMI. Existen otros procedimientos, pero las empresas internacionales, las empresas de Estados Unidos, aplican este estándar dentro de sus sistemas de gestión de proyectos. Oye, por esa es la razón por la cual estamos impulsando este. El otro tema que viene derivado de la propuesta que se ha hecho es lo que viene con la ley de hidrocarburos, es la gestión de los activos. Se habla de trazabilidad y la única forma de hacer los activos trazables y todo este sistema orquestado es a través de la aplicación de las normas ISO 55000, la 14224 que marca el tema de los activos. Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar es el control de costos, que tiene que haber una estructura moderna en la industria petrolera. Se tiene, evidentemente, pero hay que armonizarlo con esta propuesta de trazabilidad y adaptación a nivel mundial, que esa es la propuesta que se le hizo al Colegio de Ingenieros a través de los lineamientos, por ejemplo, de la Asociación Americana no, la Asociación Internacional de Ingeniería de Costos, y el método del valor ganado que es el estándar que utilizan las contrataciones en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, el método del valor ganado. Entonces, esa forma parte del otro pilar, el otro ecosistema. El otro quinto punto es todo lo que es la trazabilidad de esa información generada en los ERP, SAP, de todo lo que se produce, todos los activos que se están generando, que eso tiene que ir a una cuenta para poder rendir, pues, en qué se gastó los recursos y qué activos se generaron y cómo quedó eso. Luego, la otra propuesta para los profesionales, es donde estamos impulsando fuertemente el uso de inteligencia artificial para cerrar esa brecha de conocimiento e investigación en términos cuánticos, que eso lo vamos a explicar posteriormente, siempre poniendo al ser humano en el medio y además de eso, el profesional como un orquestador del conocimiento, no como un simple espectador de la inteligencia artificial, donde vamos a dar, bueno, lineamientos para cómo personas de cualquier edad puedan aprovechar esas herramientas para poder incorporarse a este concierto internacional de proyectos actualizados, ¿no? Ahí es donde está el refuerzo de la dimensión humana, que la dimensión humana no puede estar por debajo. Fíjese que ahorita en el mundo hay un debate fuerte entre la superintendencia artificial generativa y el rol del ser humano dentro de este punto, ¿no? Y finalmente hay que establecer un marco jurídico mínimo para poder salir adelante con esta. Entonces, esto se resume evidentemente en los pilares y el ecosistema, que fíjense que es lo que estamos mencionando, con esto terminamos ya. Este es el ecosistema que tenemos que conocer y evidentemente para un profesional, porque esto significa certificaciones profesionales, conocimiento de normas, estudiar, bueno, la inteligencia artificial es algo que ayuda, por supuesto, a simplificar estos estudios que nosotros necesitamos para poder en poco tiempo asumir esa propuesta y eso debate, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a repartir posteriormente un certificado de asistencia a los amigos que hicieron presencia en este seminario web. Pedimos disculpas de antemano por el principio, que fue un problema de sonido. Y en esto estamos pues impulsando esto tanto con los profesionales nacionales como los que nos apoyan desde afuera. Aquí vemos tres nada más que nos están apoyando en esto, que es Ignasi, Johnny, y por ahí está Daniel Carpio de los Estados Unidos también y otras personas más de Estados Unidos. Así que bueno, le agradecemos mucho. Vamos a ver si hay preguntas aquí en el chat, Bernardo. Eh,
Vamos a ver por aquí. Vamos a ver las preguntas acá. Eh, para ver, aquí tenemos unas preguntas por aquí. Para Bernardo. Aquí Bernardo, ¿cuánto? hay, por aquí me están pasando mensajes, hola Bernardo, excelente, muy interesante todo, desde las Islas del Caribe, desde Curazao, desde México, Ajá. también me están de una empresa de Gandú Consultoría, también me están diciendo que excelente charla, oye, qué bueno, a pesar de las circunstancias, como que salimos bien, ¿no? La tecnología yo siempre he dicho que ayuda. Ignacio, me encanta la tecnología, pero ustedes no se dieron cuenta de lo que yo hice. Yo cambié de un computador a otro computador porque tenía ruido Sí, había un y ruido, no sí. escuchaba bien. Entonces, cambiar de un computador a otro computador para poder escuchar lo que ustedes estaban hablando. Pero eso es parte de la tecnología. Y de verdad, yo le doy las gracias a esas 117 personas que estuvieron conectadas hasta el final de la presentación, y al esfuerzo, porque también hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho Leonardo Mata a través de todo lo que hemos hecho, los podcasts, todo este webinar, el curso próximo de 28, y bueno, en lo que presentó ciertamente la propuesta al Colegio de Ingenieros. Por supuesto, aquí hay mucha gente involucrada, el equipo de BIM, de DataLine, por supuesto, presente siempre. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es no esperar al 9 de julio para implementar, porque sí hay sinergia. Y sí les quiero comentar algo. Yo vengo del mundo del petróleo. Ahí está mi formación por más de 15 o 18 años aproximadamente, primero con consultoras, contratistas y después dentro de las filas de Intever, de PDVSA. Y les puedo decir que esto, en esa época cuando yo estuve, como tal, no existía BIM. Existía una gerencia de proyecto tradicional muy burocrática. Entonces, como decía Leonardo, las empresas transnacionales, esta es exactamente la forma de hacer proyectos en el área de oil and gas. Y yo creo que estamos en la línea, Leonardo, de saber cómo tenemos que hacerlo y preparar a la gente para que realmente nos pueda ayudar a hacer lo que nos gusta hacer. Mil gracias. Un Ok, placer. bueno, por acá hay una serie de preguntas que la enviaremos al chat a las personas que asistieron. Los invitamos al próximo en BIM Tour, donde vamos a hablar un poco con más profundidad del tema de las propuestas, cuáles son las normas que los profesionales y las empresas, sobre todo, que nos han preguntado muchas empresas, cómo van a participar en esta, porque por allí escuchamos que van a haber muchas empresas y muchos procesos licitatorios y consultas, cuáles son las estrategias, cuáles son las normas, cuáles son los lineamientos para poder participar en este tipo de la parte técnica, me refiero, ¿no? En este tipo de actividades, ¿no? Después vamos a tener a Johnny que nos va a hablar en la parte de planificación y control de proyectos en el sector de construcción y bueno, tiene una amplia experiencia desde República Dominicana recientemente y ahora en España, que nos va a acompañar en esos seminarios, ¿no? Bueno, y también agradecemos a Daniel, donde estamos haciendo un trabajo colaborativo con inteligencia artificial, Ignacio, interesante, esperemos que podamos hacer un futuro algo de eso, conectando los programas de diseño, y BIM con inteligencia artificial y las aplicaciones. Se ha hecho algo maravilloso, ya no hace falta que los profesionales sean tan conocedores del tema de programación, porque ya con herramientas como Claude y otras herramientas, pues te permite facilitar y orquestar todo este tema de inteligencia artificial. No sé si Ignacio quieres decir algo para finalizar este seminario. Te agradecemos, sé que es tarde allá en España. Estás súper ocupado y bueno, para nosotros es un honor que estés con nosotros ahí todavía pendiente de este seminario. Bueno, y solamente deciros que si alguno de los que nos escuchan ahora la próxima semana están en Madrid, que me mande un mensaje porque lo invitaría directamente, luego la invitaría directamente para visitar Reveal en los días 24, 25 y 26 de marzo en IFEMA en Madrid, donde tenemos parte de estas preocupaciones sobre BIM en nuestro programa, sobre también inteligencia artificial, etcétera. Tenemos alrededor de unas 200
sesiones en 8 auditorios ininterrumpidamente durante 3 días. O sea, imaginad la potencia de contenido que hay allí. Y nada, estaríais invitados, os puedo invitar con un VIP Premium Pass tranquilamente. Y la segunda cosa que yo creo que aún es más importante es que os deseo toda la suerte posible en el partido que va a empezar ahora en unos minutos. O sea que dadle duro a Estados Unidos. No, 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 no. Vamos a hacer lo justo y lo correcto, ¿ok? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Vamos a ser Bueno, Daniel. campeones, Ignacio, vamos a ser campeones. Yo, Daniel por ahí está en Estados Unidos, desde allá, bueno, Daniel, estás en Miami, espero que, bueno, veas ese partido en vivo y en directo ahí y Sí, ya. como venezolano sientas esa energía No, increíble, deportiva. Increíble, ¿no? Es increíble increíble, lo que ha sí, sucedido. Bueno, con sí, Daniel es sí. que estamos haciendo cosas con inteligencia artificial y bueno, y maravillosas las cosas que están sucediendo ahí. Daniel, no sé si quisieras hacer un comentario o lo hacemos más adelante, no sé qué dices tú. No, primero, bueno, para mí placer volverlos a ver y estos seminarios son importantísimos, ¿verdad? Estos webinars, verlos a todos me parece increíble. Y hablando del tema de la inteligencia artificial, de verdad que es una cuestión excelente y para mí me está funcionando muy bien por el tema de los tiempos, ¿no? Y el retrabajo. Entonces, cuando comenzamos a hacer los prompts de nuestro requerimiento y luego tienes el resultado en tiempos muy cortos y eso de verdad que es muy, muy, muy importante para todo, como lo dije anteriormente, procesos. Y bueno, Leo, sí, vamos a preparar una próxima presentación y con todo gusto. Sabes que estamos ahí con todo el equipo y sería un gran placer. Yo en eso, Daniel, Ignacy y Bernardo, decimos que en Venezuela evidentemente teníamos unos años que no teníamos esa dinámica tan demandante de proyectos y sobre todo involucrarnos en grandes proyectos en tan corto tiempo. Bueno, el reto que tenemos, vamos a ayudar lo más que podamos, Daniel, y desde Estados Unidos, de España, también desde otros países, estamos pidiendo que nos ayuden para ver cómo damos ese salto cuantitativo en poco tiempo. Yo sé que la IA no por llegar más rápido uno necesariamente va a llegar primero, ¿no? Por andar más rápido. Entonces tenemos que llegar rápidamente a esa meta y ujú. con inteligencia artificial y todas estas cosas que estamos nosotros impulsando y otras también en organizaciones en Venezuela, lo vamos a lograr. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, los invitamos al próximo Vintur y para nosotros es un gran placer y honor, Ignacio, tú que haces eventos internacionales, que mira, a esta hora todavía hay conectados, a pesar de la gran, este, el gran atractivo que representa ese Gracias. juego, hay 106 personas conectadas, a 107, a lo cual le agradecemos enormemente pues estar con nosotros, disculparnos inicialmente el tema tecnológico, pero bueno, lo haremos mejor, nos esforzaremos por hacerlo mejor cada día. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Un gran abrazo para todos. Daniel, Bernardo, Igualmente, excelente. Y Gracias. bueno, estamos en contacto. A Hasta luego. ustedes, un gran Samuel, mucha placer. suerte. feliz tarde.